Durante millones de años, la vida evolucionó sobre el planeta Tierra. A medida que evolucionaron nuevas formas de vida, el cerebro también lo hizo. Anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Millones de especies apareciendo en el transcurso de millones de años. En sus comienzos y durante mucho tiempo el cerebro fue una máquina simple, ya que la vida era rudimentaria. Pero con el transcurrir del tiempo el cerebro añadió nuevas partes encima de las anteriores. Cada cambio producía nuevas habilidades y manifestaciones. El primer prototipo del cerebro se desarrolló aquí, en los mares. Por lo que sabemos, los primeros cerebros pertenecían a antiguos peces. El número de neuronas aumentó y se formaron pequeñas protuberancias a lo largo del tubo neural, constituyendo los primeros esbozos del cerebro. La estructura celular cambió drásticamente. Las prolongaciones de las neuronas se recubrieron de capas aislantes, actuando como conductoras que aceleraron las señales eléctricas entre las neuronas a casi 430 kilómetros por hora. Aquí se está aislando el axón de una neurona. Cuando los peces evolucionaron en anfibios y más tarde a reptiles, el cerebro sufrió más expansiones. Los dinosaurios poseían la estructura original que actualmente llamamos el cerebro reptil. Todos los reptiles y mamíferos han heredado esta parte del cerebro. Con los reptiles, el cerebro adquirió habilidades que le permiten a estos animales sobrevivir sobre la tierra firme. Modificaciones del cerebro reptil dieron origen al cerebro mamífero que aquí vemos en color azul. Este creció rápidamente en respuesta a las crecientes exigencias del medio ambiente. Está cubierto por una capa delgada y rugosa llamada corteza. Esta corteza puede haber sido un residuo de la edad glacial, cuando la temperatura bajó y todo se congeló, puso a prueba los límites del cerebro. Los animales con corteza cerebral eran capaces de responder más inteligentemente y tenían más oportunidades de sobrevivir. Después, cerca de 5 millones de años atrás, la corteza apareció en un nuevo tipo de mamíferos, los primeros hombres. Esta corteza se veía diferente. En primer lugar, era mucho más abundante. Este cerebro evolucionó rápidamente casi al mismo tiempo que la escala del tiempo geológica. Hace 5 millones de años, el primer modelo de este cerebro apareció en la sabana africana. Pesaba menos de 450 gramos, pero dentro de los primeros 3 millones de años, los primeros hombres ya estaban fabricando herramientas. Este es el cráneo del Homo habilis, que significa fabricante de herramientas. Este cráneo era aproximadamente 200 gramos más pesado que sus antecesores. Transcurrió otro 1.000.000 de años y el Homo habilis le cedió su puesto al Homo erectus, quien descubrió el fuego y la caza. El cerebro humano ya había duplicado su tamaño. Después de 100.000 años llegó el Homo sapiens, que corresponde al hombre moderno. Su cerebro ya pesaba 1,5 kilos y era 4 veces más grande y 3 veces más pesado que su prototipo de solo un par de millones de años anteriores.
Estructural y anatómicamente es el mismo cerebro que usamos ahora. No han habido muchos cambios. Bajo esta nueva corteza desarrollada, el tallo cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales se remontan a las eras de los mastodontes, los dinosaurios y los primeros anfibios. En los humanos, las partes antiguas del cerebro son el centro de las emociones y ayudan a construir la memoria. Controlan el ritmo cardíaco y la respiración. También forman conexiones del nuevo cerebro con la corteza. Esta corteza, mientras tanto, colecciona experiencias y lecciones de vida, formando circuitos neuronales. La corteza activa estos circuitos para modular la influencia del lado emocional e impulsivo de nuestro cerebro. Así actuamos como ciudadanos del mundo moderno en vez de caer en conductas primitivas. La complejidad máxima radica en la corteza, esa rugosa capa que cubre toda la superficie del cerebro. Aunque su grosor no llega a los 6 milímetros, la corteza supervisa todo el cerebro. Entre sus tareas se encuentra la de chequear nuestra realidad. Ella filtra y ordena nuestro mundo exterior y nos permite coordinar lo que vemos, tocamos, oímos y hablamos. La corteza también es el casco del pensamiento humano. En esta capa se originan todos nuestros planes, nuestros pensamientos e ideas. La corteza está repleta de células nerviosas. Cerca de 2/3 de todas nuestras neuronas operan desde aquí. Un trozo de corteza cerebral del porte de una cabeza de alfiler puede albergar 30.000 neuronas. Cada célula cerebral tiene un trabajo: comunicarse con otras células. El cerebro opera mediante la formación de una red de neuronas. Las largas ramas de esta red crean un bosque neuronal de increíble complejidad. Las neuronas usan estas líneas de comunicación para conversar entre ellas por medio de señales eléctricas y químicas. Bajo el microscopio podemos ver a estas dos neuronas eslabonándose, y aunque parezcan estar fusionándose, las neuronas no llegan a tocarse. Al observarlas más de cerca, descubrimos un espacio diminuto entre sus ramas. Dicho espacio se llama sinapsis, y aquí una neurona modifica la actividad de la otra. Las modificaciones provienen de estos pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Cuando se produce una estimulación, estos sacos sueltan sus moléculas, las cuales atraviesan la membrana celular hacia el espacio sináptico. Esto ocurre gracias a un impulso nervioso. Mientras tanto, la neurona receptora contiene sitios especiales receptores para estas moléculas. Cuando esto ocurre, se abren unas puertas especiales que permiten el flujo de partículas cargadas, iones de sodio y potasio, los cuales forman una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta sencilla cadena entre un impulso eléctrico seguido de cambios químicos y luego otro impulso eléctrico es la base de toda la actividad cerebral. Así se hablan las neuronas entre ellas. Aquí está la clave de la complejidad del cerebro. El cerebro contiene 100 billones de neuronas. Cada una procesa su parte de información y puede modificar otras 50.000 neuronas al enviar su mensaje. 100 billones de neuronas multiplicado por 50.000 conexiones. Esta es la complejidad que nos permite pensar imaginativamente. Por sí solas, las neuronas no son muy inteligentes, pero si ponemos a 100 billones juntas en un pequeño espacio y permitimos que comiencen a relacionarse entre ellas, sentiremos todo tipo de inspiraciones súbitas.
Realmente el cerebro despega solo, en forma espontánea e impredecible, sin esperar instrucciones o informaciones del mundo exterior. Los trillones de redes neuronales, tal como una improvisación orquestal, crean nuevas ideas y conectan distintos pensamientos en forma caprichosa y a veces inspirada. Esta improvisada habilidad de producir nuevas cosas en el cerebro es lo que nos permite progresar. Nuestro cerebro nos ha llevado desde aquí hasta acá. El cerebro está organizado como un equipo. En su interior, las diferentes áreas funcionan como los miembros de este equipo. Cada parte cumple una función. El tallo cerebral de este corredor lo despertó esta mañana y lo hará dormir esta noche. ¿Cómo recuerda él cada curva de la pista? ¿Cómo intuye la recta del camino? Los recuerdos son posibles gracias a un tejido que se asienta encima del tallo cerebral. Esta estructura le permite experimentar emociones intensas y recordar. Una capa exterior envuelve todo esto. Se trata de una capa rugosa de células colocadas en zonas funcionales. Atrás hay una región que recolecta lo que los ojos ven. Sobre la superficie, pero esta vez arriba, a esta franja llega la información acerca del tacto, la sensación del viento en el rostro del conductor, la presión de sus manos en el volante. Y justo delante de esta franja hay otra cuya función es dirigir los movimientos. Envía órdenes a través de la médula espinal hacia el brazo y la mano diciéndole que cambie de velocidad. Al frente de todo está el lóbulo frontal del conductor. Es la parte del cerebro pensante que planifica. En esta zona nacerá la estrategia adecuada para ganar la carrera. Ningún área del cerebro puede ganar la carrera por sí sola. Ningún tejido podrá funcionar sin la ayuda del resto del cerebro. El tallo cerebral, el cerebro medio y todas las regiones de la superficie están en contacto unas con otras, siempre activas, incluso cuando el cuerpo duerme. Pero ¿cómo sabemos todo esto? En parte, gracias a las fantásticas herramientas que actualmente usa la ciencia para observar el interior del cerebro. Con un tipo de escáner penetramos el cráneo para radiografiar la estructura cerebral, mostrando la ubicación real de los tejidos cerebrales. Otro tipo de escáner fotografía la actividad cerebral. Sus colores muestran cuáles son las áreas más activas. Pero una de las herramientas más modernas de observación cerebral se basa en una antigua y reconocida tecnología, el electroencefalograma. Por su intermedio, hacemos grabaciones de la actividad eléctrica del cerebro desde terminales que se ubican sobre el cuero cabelludo. El nuevo invento es un programa de computación que traduce las señales eléctricas en un mapa del cerebro y luego las colorea. Se le ha pedido a esta mujer que mantenga sus ojos enfocados en el centro de la pantalla. Este aparato nos permite ver los cambios eléctricos del cerebro activo. Los colores brillantes representan las cargas eléctricas positivas. El investigador observa cómo el cerebro procesa una imagen visual. La señal de la pantalla brilla en los ojos y luego recorre el cerebro de esta manera. En cámara lenta podemos descifrar el fenómeno de la vista. Primero hay actividad en la parte posterior del cerebro. Es un estallido de amarillo y rojo. 0,3 de segundo más tarde observamos actividad en la parte superior del cerebro, que es cuando la paciente se da cuenta de lo que está viendo. Todas estas fantásticas redes de neuronas en acción son creadas por nosotros a medida que experimentamos la vida y crecemos.
En la matriz, el cerebro del feto ya está activo. Sus neuronas se multiplican a una velocidad asombrosa, llegando a 200 billones dentro de los próximos meses. De hecho, se sobreproduce. Hay una verdadera póliza biológica de seguro en neuronas. Casi la mitad de estas células se extingue, pero la otra mitad que sobrevive colabora en la fantástica red neuronal. Comparado con otros animales, los humanos nacen extremadamente inmaduros. Los bebés humanos son adorables, pero necesitan años de desarrollo hasta que logran negociar su paso por el mundo con habilidad. Nuestro bien más importante es nuestro cerebro. Desde que nacemos comienza a relacionarse con el mundo de una manera casi explosiva, formando con rapidez trillones de conexiones neuronales. ¿Qué fuerzas guían esta red en desarrollo? La respuesta es todo lo que nos rodea. El cerebro no es una máquina estática y rígida como se pensaba antiguamente. Es una creación dinámica que se forma y se transforma constantemente. Nuestros genes aportan los parámetros de conexiones neuronales, una especie de plano basal. Pero en gran medida las conexiones neuronales, que son la base de toda la actividad cerebral, son moldeadas por el enfrentamiento a diario con el mundo exterior. El medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Con el tiempo y a medida que en un niño se refuerzan las experiencias, el cerebro desarrolla territorios, dibuja ciertos mapas neuronales para funciones como la vista, lenguaje, movimiento muscular y oído. Nuestro sistema de memoria ha sido comparado con diferentes sistemas de almacenaje de información. Si pudiéramos contar todas las células del cerebro que se encuentran arriba del tallo cerebral, encontraríamos alrededor de 100.000 millones de células. Una cifra que se aproxima al número de estrellas contenido en nuestra galaxia. Y en la corteza, donde se realiza la mayoría de nuestro pensamiento consciente, encontramos alrededor de 75% de los cuerpos de las células cerebrales, muchas de ellas sin función específica. Pero sabemos que todas las células del cerebro han desarrollado la facultad de eslabonarse unas con otras. Aquí vemos la estructura básica de una célula cerebral humana construida con una serie de imágenes microscópicas coordinadas por una computadora. La célula tiene un cuerpo con muchas prolongaciones llamadas dendritas que crecen hacia afuera de la célula. El cuerpo también puede recibir impulsos desde otras neuronas y pasarlos a las dendritas o al cuerpo de otras células. Es un hecho asombroso que la célula cerebral promedio se eslabona con unas 60.000 más y hay células que tienen relación con 250.000 de otras células. Estos contactos entre las neuronas significa que nunca hay escasez de senderos nerviosos para almacenar recuerdos, porque aunque las células nerviosas estuviesen formadas en una simple rejilla como esta, con solo 4 conexiones para cada célula, siempre habría muchos pasajes diferentes que podrían ser utilizados como circuitos de memoria. Cada recuerdo podría ser almacenado como un pasaje diferente entre las células cerebrales. Teniendo 10.000 millones de células con qué jugar y con cada una de ellas conectadas con muchos otros niveles, quizás no sea tan sorprendente que seamos capaces de almacenar tanto. Por supuesto, siempre existe el problema de la recuperación. Pero saber que hay mucha información almacenada no nos ayuda a llegar a ella.
El cerebro debe tener algún sistema para catalogar los recuerdos para que podamos evocarlos cuando los necesitamos. Es probable que guardemos los recuerdos bajo las claves sensoriales por las cuales llegaron al cerebro. Los recuerdos visuales serán archivados en una parte del cerebro, mientras que el sonido de una voz en otra parte. Pero como el cerebro está completamente interconectado, formando una red nerviosa, gracias a las conexiones laterales, también hay áreas en el cerebro donde podemos asociar unidos la vista con el tacto. Por ejemplo, en vez de dos recuerdos diferentes. Si observamos una imagen que nos parece familiar, su recuerdo ya debe existir en alguna parte del cerebro, probablemente como un circuito que relaciona un paquete de células nerviosas entre sí. De modo que recordar es probablemente cuestión de enviar un impulso nervioso por el mismo sendero nuevamente como un camino hacia la memoria. Esto también podría reforzar las conexiones entre las células, para que mientras recordemos algo con mayor frecuencia sea más fácil hacerlo en el futuro. Aunque el cerebro parece simétrico, sabemos desde hace mucho tiempo que ambos hemisferios hacen diferentes funciones, particularmente en lo que concierne al lenguaje. Las lesiones en el lado izquierdo afectan más al lenguaje que cuando ocurren al lado derecho, demostrando que allí es donde están las conexiones para el lenguaje. Pero todavía son pocos los años desde que los científicos descubrieron diferencias visibles entre las dos mitades. Encontraron esto. En un corte horizontal de cerebro podemos ver dos áreas en el color rojo que son muy diferentes en tamaño. El área izquierda ocupa mucho más espacio que el área correspondiente de la derecha. El área roja, más grande, está exactamente en el sitio donde creemos que se localiza el lenguaje. Ahora ha sido encontrada esta diferencia en la mayoría de los cerebros humanos, y esto sugiere que todos nacemos con un potencial interconstruido para realzar el lenguaje. Hay varias áreas relacionadas con el área izquierda del cerebro que comparten la función de ayudarnos a comprender y a vocalizar el lenguaje. Por ejemplo, en estas imágenes mostramos las áreas del cerebro que nos ayudan a escuchar y comprender. Pero cuando ella habla, estas otras zonas también forman parte. Para hacer uso del lenguaje, necesitamos almacenar no solamente los sonidos de las palabras, sino asociarlo con significado. Y esto sucede en esta área del cerebro. Una vez que los sonidos de las palabras son almacenados aquí, también podemos asociarlos con otras sensaciones como las imágenes. Cada grupo humano ha llegado independientemente al lenguaje desarrollando su herencia cultural. Ningún animal lo ha logrado. Pareciera que el cerebro animal no hace conexiones, a menos que sea un asunto de supervivencia, mientras nosotros nos preocupamos de cosas mucho más triviales solo por la diversión. Cuando las cosas marchan mal en el cerebro, esto nos puede ayudar a descubrir cómo funciona. A veces existen rupturas en los vasos sanguíneos, lo que llamamos un accidente cerebrovascular. Una hemorragia en el área del lenguaje puede destruir grupos muy específicos de células y ayudarnos a comprender cómo actúa el cerebro en una situación como esta. Una simple pregunta y una respuesta. Primero tiene que entender la pregunta. Entonces, esa parte de su cerebro se activa, justo en el lugar donde se almacenan los recuerdos de los sonidos. Está preguntando por una pintura, con un nombre bastante raro, con un acento bastante raro.
Los sonidos de las palabras desencadenan toda clase de imágenes hasta que selecciona la adecuada. Entonces ella tiene que componer una respuesta y sucede que sí, que conoce la pintura que él está preguntando y elige qué decirle. Cada etapa involucra una parte diferente del cerebro. Oír y comprender primero, luego formar la respuesta y decirla. Estas áreas separadas necesitan trabajar juntas antes que podamos oír una pregunta sencilla y contestarla. Crois que c'est par là. Ok, merci. Aparte del lenguaje, hay otras actividades que parecen ser únicamente humanas. Todos los seres humanos pueden dibujar y pintar, aun cuando no hagan una carrera de ello. Unas partes de nuestro cerebro se han desarrollado para tratar con patrones visuales complejos. La música es casi una característica humana universal. La mayoría de la gente puede reconocer o reproducir docenas de melodías. La estructura del cerebro puede darnos una idea de cómo podemos utilizar símbolos e imágenes, pero no explica el porqué. A diferencia de muchas otras características del cuerpo humano, estas facultades no parecieran tener mucho que ver con nuestra supervivencia física en el mundo. Sin embargo, la evolución no selecciona sistemas corporales que no tengan alguna ventaja. Si hay una razón para que el intelecto del hombre utilice simbolismos, tiene que ser para brindarnos alguna especie de ventaja en la vida. La mejor conjetura que podemos hacer es que es importante para el hombre exponerse a situaciones que en la vida generalmente no experimenta. Un perro no tiene la estructura cerebral para crear o admirar una obra de arte, pero las facultades artísticas y lingüísticas del hombre pueden tener una valoración de supervivencia. Muchas de las actividades del hombre pueden ser consideradas como un ensayo de la vida, incluso al intentar cosas nuevas como un juego que algún día pudiera ser útil. Los juegos pueden estar preparándolo para el combate. La ficción y el drama pueden ayudarlo a prepararse para cualquier situación que la vida le ofrezca. Inclusive la música adiestra la mente para reconocer patrones y predecir lo que vendrá después. Y todas estas actividades solo son posibles por la facultad única del cerebro para hacer las conexiones correctas. Bajo el microscopio vemos a la izquierda las neuronas de un cerebro joven, a la derecha las neuronas de un cerebro más viejo. La velocidad de conexión de las neuronas de la izquierda es mucho más alta comparada con las más viejas. El cerebro joven es más elástico y responde a la información nueva con más eficiencia. Por lo tanto, aprenderá cosas nuevas con mayor rapidez. A medida que crecemos, la formación de redes neuronales se torna cada vez más lenta. A los 10 años, muchos circuitos ya están completos. Y aunque estos circuitos neuronales se mantendrán flexibles, el cerebro ya ha elegido un sistema de valores por sí mismo, y estos valores se reflejarán en la estructura neuronal del cerebro. Pero mientras el cerebro ha estado creando y seleccionando redes neuronales, también ha estado rechazándolas. El cerebro en desarrollo puede eliminar las conexiones innecesarias.
modifica considerablemente su bosque neuronal, permitiendo que se queden aquellos circuitos de neuronas que están reforzados por la experiencia. El resto es desconectado. Las nuevas técnicas de representación cerebral están permitiendo que los investigadores vean en colores la organización cerebral. Por ejemplo, la sección de color azul es la corteza de visión primaria, donde procesamos toda la información visual que nos llega. Sin ella, seríamos ciegos. Esta franja delgada en el área sensorial, donde experimentamos la sensación del tacto. A su lado está la corteza motora. Resulta increíble pensar que esta diminuta área es responsable de producir todos los movimientos de los músculos voluntarios, de crear los atletas y bailarines más fantásticos del mundo. El cerebro también tiene dos áreas especiales de lenguaje, ubicadas solo en el lado izquierdo de la corteza. Todas nuestras palabras provienen desde aquí. Grandes porciones de la corteza no tienen funciones específicas. Estas áreas se llaman zonas de asociación y es donde se efectúa la mayor parte de nuestras clasificaciones y juicios. Además, invierten la mayor parte de su tiempo hablándose a sí mismas y a otras áreas del cerebro. Pero no hemos podido delinear estas conversaciones con mayor precisión. El doctor Yoshiro Mizobushi de la Universidad de California, de San Francisco, dice que si ponemos un interruptor en el tálamo sensorial, podemos aliviar un dolor crónico. Con este interceptor podemos aliviar un dolor crónico de 12 años de intolerable dolor de espalda. Una vida de sufrimiento de pocas opciones. La invalidez, la drogadicción o el sacrificio final. El tálamo está a cada lado del tercer ventrículo y controla el dolor en el lado opuesto del cuerpo. Lo mejor será estimular los mecanismos biológicos que inhiben el dolor en ambos lados para estimular al cerebro para que produzca analgésicos internos, beta-endorfina. Lograr el control eléctrico del dolor requiere la implantación de un transmisor de las señales nerviosas que debe ser construido de acuerdo a estrictas especificaciones hasta lograr que los circuitos sean absolutamente compatibles. Todo dolor es percibido en áreas determinadas del cerebro. Las señales de dolor de todas las partes del cuerpo primero penetran la espina dorsal y luego ascienden a través de conductos nerviosos y activan el disyuntor central del cerebro. La farmacia del cerebro se encuentra en la zona continua al disyuntor. Y allí es donde se fabrica la endorfina natural o calmante. La operación consiste en penetrar esta zona con delgados alambres de platino que mediante control remoto estimulan esta zona para que se liberen cantidades suficientes de endorfina para erradicar la sensación de dolor. Si todo marcha bien, los impulsos de dolor pueden llegar hasta el cerebro, pero serán neutralizados por las endorfinas. Mediante el empleo de instrumentos para la navegación, similar al sectante de los marinos, el doctor está diagramando un viaje tridimensional hacia las inexploradas profundidades del cerebro. Irónicamente, la parte del cerebro que percibe el dolor es insensible al dolor.
Y debido a esto, durante la operación al cerebro, tenemos que permanecer despierto para ayudar al neurocirujano con nuestras respuestas, guiando la mano del médico. Porque solo el paciente puede determinar el momento exacto en que se realiza el cortocircuito al dolor. Ahora el doctor introduce el disyuntor. Y ahora todo está listo para enviar una prescripción electrónica dirigida hacia la farmacia del cerebro. Esta es la prueba crucial. Al accionar el control remoto para ver si la mujer experimenta algo. Si fue interceptado el circuito nervioso correspondiente, la misma persona podrá activar señales de radio para producir sus propios calmantes, aliviando así 12 años de agonía en cuestión de minutos. La activación electrónica efectivamente da resultado. El dolor prácticamente se ha ido, liberándola de una tortura perpetua. Poco a poco nos estamos acercando al conocimiento del mecanismo de comunicación entre las neuronas y sabemos que los impulsos son eléctricos. Estos impulsos viajan a lo largo del axón. También sabemos que las neuronas liberan moléculas químicas que están contenidas en vesículas sinápticas cuando una señal nerviosa las libera. Las moléculas que se mueven entre las neuronas se llaman neurotransmisores. En la última década han sido reconocidas las sustancias que llevan los mensajes del dolor y placer, de pena y de dicha, de estrés y de relajación. Las primeras experiencias juegan un papel importante en la química cerebral, tal como las redes neuronales se forman en relación a cómo crecemos. Los niveles de neurotransmisores se basan en parte en nuestra crianza. Nadie sabe cuántas de estas moléculas que modifican el estado de ánimo se encuentran en el cerebro. Podría haber cientos de moléculas diferentes. Hasta el momento han podido identificarse unas 50 de ellas. Una de estas moléculas es la serotonina, que constituye la molécula más trabajadora del cerebro. Tiene muchas funciones, una de las cuales es inhibir nuestras tendencias violentas. Otra, la noradrenalina, es muy heroica. Toca la alarma cuando el mundo exterior es amenazante y nos prepara para luchar o para huir. La sustancia P es una molécula que lleva los mensajes del dolor en el cuerpo. En cierta forma es también la que nos hace gritar. Pero nuestro cerebro también fabrica calmantes del dolor, como la beta-endorfina. Los neurotransmisores juegan un papel vital en el funcionamiento normal del cerebro. Pero si se rompe el equilibrio químico del cerebro, también los impulsos eléctricos se alteran y las transacciones químicas que dependen de ellos también se disparan, provocándose trastornos anímicos y enfermedades mentales. Cuando cambia el nivel de un solo neurotransmisor, profundos cambios ocurren en nuestra conciencia. Las visiones experimentadas por los chamanes ocurren por la manipulación del sistema de serotonina. Este neurotransmisor puede actuar tanto como inhibidor como exaltador, dependiendo de su posición en el cerebro. En el caso de las visiones, la serotonina actúa en al menos dos áreas importantes. Aquí las vemos resaltadas en color rojo. Son los lóbulos frontales y el tálamo. El tálamo es la puerta de entrada para toda la información sensorial. Todo lo que vemos,
oímos y tocamos llega aquí antes de continuar hacia otras áreas del cerebro. El tálamo es una especie de válvula que controla el flujo de información sensorial a través del cerebro. La información filtrada en el tálamo eventualmente viaja hacia zonas de la corteza para su procesamiento final. Gran parte de esta información avanza hacia los lóbulos frontales. Dichos lóbulos son la parte inteligente del cerebro. Usan la información que les llega para tomar decisiones y planificar. La serotonina puede influenciar las decisiones que estos lóbulos frontales tomen, facilitando o frenando al tálamo. Hay sustancias naturales que pueden hacer lo mismo. La psilocibina de este hongo es increíblemente similar a la estructura molecular de la serotonina. Dentro del cerebro, la psilocibina calza bien con los receptores de serotonina. La psilocibina coloreada de rojo toma el lugar de la serotonina en el lugar de recepción de la molécula. Las válvulas del tálamo se abren y como resultado hay demasiadas señales eléctricas llegando a muchas partes del cerebro. Se piensa que esta avalancha de información, especialmente en los lóbulos frontales y en el tálamo, cambian por completo nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Desde tiempos históricos inmemoriales conocemos los esfuerzos que hicieron nuestros antepasados por abrir las puertas de la percepción de diversos caminos. Estos incluían ritos religiosos, plantas medicinales y aislamiento sensorial. En Japón, en una fría mañana de invierno, este grupo de meditantes se dirigen a un lugar sagrado. El grupo incluye a un terapeuta, un hombre de negocios, su esposa y un acompañante. Ellos cantan sutras. Durante horas permanecen en meditación, realizando diversas invocaciones. Con el cansancio y la falta de alimento, la situación fisiológica cambia. Comienzan a experimentar visiones. ¿Qué está sucediendo en el interior de sus cerebros? Nuevamente el sistema de serotonina probablemente está siendo afectado, por lo menos temporalmente. Cuando los niveles de serotonina en el tálamo cambian, este pierde algo de su habilidad para controlar el flujo de información que le llega desde los sentidos. Llegamos ahora a los momentos más cumbres.
Este hombre ya no puede controlar su posición y es el momento para tomar muestras de su sangre. La sangre proporciona información acerca de los cambios que ocurren dentro del cerebro. En la Universidad de Hiroshima de Japón, investigadores procesaron la sangre. La superficie de las células sanguíneas contienen receptores para serotonina. Estos exámenes demostraron que existía el doble de estos receptores en la sangre inmediatamente después de vivir una experiencia como esta. Los científicos piensan que lo mismo puede estar ocurriendo dentro del cerebro en este mismo lapso de tiempo. Esto sugiere que los meditantes logran a través de sus prácticas aumentar la actividad de serotonina de su cerebro y modificar el circuito inhibitorio del tálamo. Manipular el sistema de serotonina es, en cierta forma, soltar los frenos biológicos. Esto puede cambiar para siempre la perspectiva de una persona. Otro neurotransmisor, la dopamina, juega un papel en el drama humano posiblemente más grande de todos, el amor. Este es Río de Janeiro, un sitio lógico para acudir en busca de amor o de su estado de exaltación. Esta reina del carnaval declara su euforia. Échenle la culpa a Río. Vaya manera de sentir. Vaya cerebro. Casi todos nosotros conocemos ese extraño y emocionante sentimiento del amor. Pero los químicos cerebrales que están involucrados en este tipo de reacción no son tan conocidos. De hecho, el amor actúa como una droga. Cuando nos enamoramos, la mente y el cuerpo significan bajo las órdenes de un control superior. Aquí, escondido en las profundidades del cerebro, se encuentra la sede de todas las pasiones, una región ovalada conocida como el anillo límbico. Aquí la vemos captada por la computadora en esta histórica imagen. Esta región dirige nuestra conducta sexual bajo un ingenioso sistema de doble conexión. Hacia el borde superior con las zonas de placer, conectando con 200.000 millones de centros cerebrales y corporales que permiten que ciertas sensaciones provoquen la excitación sexual. Pero muy cerca del borde inferior están los activadores de la ira, que pueden desencadenar un cortocircuito por una contradicción en la relación de la pareja. Y en solo un instante, producir rabia y odio en vez de amor y placer. Pero cuando las señales son las esperadas, el anillo límbico dispara un secreto código químico por la columna vertebral hacia los centros nerviosos, entre las vértebras, donde diminutos nervios traducen la emoción mental en una manifestación física. Excitación en el hombre, receptividad en la mujer. El amor embellece al cuerpo ante la presencia del amado. Las miradas se vuelven seductoras. El corazón palpita con más fuerza. Y nos entregamos al placer. Cuando sentimos amor, una avalancha de dopamina atraviesa el cerebro. La dopamina es la que nos hace disfrutar del mundo y sonreírle a los extraños. Otro químico, la adrenalina, también está involucrada. Cuando los ríos de noradrenalina fluyen a través del cerebro, estimulan la producción de adrenalina en el cuerpo. Esto explica el conocido aceleramiento del corazón, las manos húmedas, las mejillas rojas que aparecen cuando uno se enamora. Agreguemos un químico más a esta mezcla, fenol-etomamina,
que también es un ingrediente natural del chocolate. Así pronto estaremos en un estado de éxtasis. Juntos estos químicos producen una poción de amor tan poderosa que a veces superan la actividad cerebral para manejar la lógica. Y a veces nos hacen traspasar el borde. ¿Pero por qué? Una explicación sería que estos químicos juegan un papel clave en el sistema límbico, el centro del cerebro, el lugar de las emociones. Y se produce un desequilibrio en el balance de los poderes cerebrales. Y el sistema límbico instintivo se hace cargo en cierta forma. Hay menos influencia de la corteza pensante. Por eso a veces nos enamoramos de alguien que no nos conviene. Pero esta inundación química eventualmente se detiene. Los impulsos se terminan. ¿Qué sucede entonces? El amor avanza hacia la corteza, la parte pensante del cerebro. Aquí es donde controlamos y experimentamos el amor verdadero, o desconocemos qué fue lo que nos atrajo de esa pareja. Los neurotransmisores todavía intervienen en el amor verdadero, pero ahora están en el afecto más que en el amor obsesivo. Ellos producen matrimonios exitosos. También se asocian con el amor familiar, ese que produce el parentesco. La intervención de la dopamina ocurre tanto en el amor verdadero como en el amor obsesivo, porque estimula la producción de otro químico del amor, la oxitocina. Aquí vemos a neuronas con oxitocina en medio de la pantalla, rodeadas por fibras nerviosas, a lo largo de las cuales fluye la dopamina. La liberación de la dopamina desde estas fibras estimula la secreción de oxitocina, la cual vemos en pantalla de color verde. La oxitocina nos unifica, nos mantiene monógamos. Es la que mantiene los lazos familiares y también fortalece la relación madre-hijo. El estudio de los sistemas corporales comienza con las células individuales. Estas incluyen células óseas, cutáneas y musculares, coordinando sus diferentes funciones. Células similares se agrupan para formar tejidos. Estos tejidos se agrupan para formar órganos. Diversos órganos trabajan juntos en variadas combinaciones que ayudan al cuerpo a mantener sus funciones vitales. Un estudio del sistema circulatorio, respiratorio, nervioso u otros sistemas corporales ayudan a entender el funcionamiento del cuerpo como una unidad. Los movimientos de peristalsis empujan el alimento hacia el estómago. El líquido es empujado hacia el intestino delgado. Aquí ciertas glándulas secretan enzimas. Los sólidos pasan al intestino grueso y entonces salen del cuerpo. Mientras tanto, los nutrientes que hayan ingresado al sistema circulatorio son llevados primero al hígado, donde algunos son almacenados y otros son procesados aún más. La sangre los distribuye a las células del cuerpo. Estas células necesitan oxígeno para metabolizar esos nutrientes. Al inhalar el oxígeno del aire, penetra en el cuerpo por la nariz o por la boca. Mientras tanto, continúa su camino hacia el interior a través de la tráquea. El aire es entibiado, humedecido y hasta cierto punto limpiado. La tráquea se divide en ramales cada vez más pequeños que se extienden dentro de los pulmones. Finalmente, para sacar el dióxido de carbono, los sistemas respiratorio y circulatorio trabajan juntos y unidos a otros sistemas corporales. Esto incluye a las costillas, las cuales rodean, protegen y apoyan los pulmones. La misma función es proporcionada por una gruesa lámina muscular llamada diafragma, el cual es parte del sistema muscular. Aquí también hay músculos adosados a las costillas. Cuando estos se contraen, levantan las costillas. Al mismo tiempo, el diafragma se contrae y se aplana.
Estas dos acciones incrementan el espacio entre el tórax, expandiendo así los pulmones. Como resultado, la presión del aire dentro de los pulmones es baja y el aire del exterior penetra en los pulmones a través de la nariz o la boca. Cuando los músculos intercostales y el diafragma se relajan, la presión de aire dentro de los pulmones aumenta y es expelido del cuerpo. Músculos y huesos trabajan juntos. El brazo es un buen ejemplo de esta sociedad. El músculo está anclado al hueso por un tendón. Cuando el músculo se contrae, se mueve el hueso. Ya que el músculo solo funciona por contracción, necesita otro músculo para mover el brazo en la dirección contraria. Mientras que el músculo de un lado tira, el otro músculo se relaja. Ambos músculos juntos se llaman grupo muscular. Después que la sangre recoge residuos desde las células, las acarrea hacia los diversos órganos del sistema excretor para su eliminación. Los riñones eliminan el exceso de agua. Estos pasan a la vejiga y son eliminados del cuerpo. El dióxido de carbono residual es eliminado a través de los pulmones, así como el exceso de calor y agua. El sistema nervioso es una delicada red de nervios que están en todas partes del cuerpo, formando una red de billones de ellos. Estos nervios están conectados con la médula espinal, que a su vez conecta con el cerebro. La glándula pituitaria es el control de actividad de casi todas las glándulas endocrinas. También actúa en el desarrollo del sistema reproductor y lo ayuda a madurar. De esta forma, el ciclo de la vida continúa.